Creo que, y lo que acabamos de escuchar, es un buen resumen de lo que el gobierno quiere decirle al país en relación a su falta de eficacia y su falta de una política de seguridad para Colombia. El estallido de la violencia, dicen ellos, este cúmulo de masacres, de muerte sistemática de líderes sociales, de excombatientes de la FARC y ahora de activistas de la Colombia Humana, es culpa del narcotráfico. El narcotráfico ha crecido en Colombia porque crecieron los cultivos ilícitos de los campesinos. Por tanto, la solución es fumigar, para que se achique los cultivos ilícitos de los campesinos. Esa es su política de seguridad. Hecha durante 40 años, es un soberano y profundo fracaso, simplista, y refleja esa ausencia de política de seguridad un hecho. Es que en el proyecto político que hoy gobierna Colombia y que viene gobernándola realmente durante todo este siglo, con la excepción de 4 años de Santos, ese proyecto político construyó su política de seguridad alrededor de la destrucción de las FARC, militarmente. Era una propuesta de seguridad contrainsurgente. Una vez se diluyó las FARC, se quedó sin política de seguridad. Y eso es lo que estamos viendo hoy. No la tiene. Y sin embargo, la violencia hoy es quizás peor que como comenzó el siglo XXI. Voy a tratar de explicar en esta intervención las fallas del análisis del gobierno y de ahí una política de seguridad que yo considero eficaz para Colombia. Primera falla: al hacer gravitar la acción del gobierno en la destrucción de cultivos ilícitos, cayó en la política más fácil, la de los burócratas gringos y los burócratas colombianos sentados en escritorios mirando satélite, fumigar los cultivos de hoja de coca con glifosato. Esa decisión del presidente Duque rompió un acuerdo que estaba, entre otras cosas, en los artículos del acuerdo de paz, el de un pacto con el campesinado productor de hoja de coca. El anterior gobierno había llegado a un pacto con el campesinado, cerca de 100.000 familias, para sustituir voluntariamente la hoja de coca. El gobierno vio muy mamerto eso. Le pareció muy demócrata el que hubiera un diálogo entre Estado y campesinado, y peor aún, un pacto. Y entonces decidió a la fuerza erradicación y ahora propone glifosato, como siempre en las últimas décadas. ¿Qué pasa con la ruptura de ese pacto? Y esto es lo que quiero analizar a profundidad. Rompió un pacto con el campesinado, 100.000 familias. Esas 100.000 familias es la población que está ubicada en unas regiones específicas que coinciden hoy con las masacres. Cuando rompe el pacto con el campesinado, lo que rompió fue una alianza entre pueblo y Estado. Y resulta que lo que legitima al Estado es precisamente el pueblo, la ciudadanía. Dejó a esa ciudadanía sin Estado. E inmediatamente los nuevos dueños del narcotráfico empezaron a buscar el control de esa población, es decir, a tomar poder y legitimidad a la fuerza. La violencia, lo que está detrás de la masacre, no es simplemente el narcotráfico, sino el hecho de que el Estado, a motu propio, por decisión de Duque, le entregó el pueblo a la mafia.
Entre más glifosato, más poder de la mafia. Contrario a lo que dice el gobierno, y por eso su ineficacia. Entre más suelta la población campesina y la deja expósita o bajo la acción violenta del Estado, que es la fumigación y la erradicación, más controla la mafia esa misma población. A sangre y fuego. El Estado abandonó el pueblo y el pueblo queda bajo control de las mafias. Cuando una mafia controla territorialmente la población, tiene poder. Hoy la mafia tiene más poder porque Duque rompió la alianza propuesta entre el Estado y el pueblo que hoy cultiva ilícitamente coca y que buscaba sustituir esos cultivos, lo rompió a la fuerza. Y ahí uno de los factores fundamentales de la violencia. Le entregó el pueblo a la mafia, empoderó a la mafia y la mafia está matando más. Hay un segundo factor que está recrudeciendo la violencia en Colombia. El discurso del gobierno en contra del proceso de paz. Hacer trizas el proceso de paz, decía Sanguino. Ese discurso obviamente hace apretar gatillos. Cuando el Centro Democrático atacó a FECODE, a la semana siguiente empezaron a matar maestros. No porque quienes inician la campaña y hacen el discurso sean los que ordenen la muerte, sino porque en la sociedad colombiana el discurso desde el poder se vuelve práctica en la base de la sociedad. El discurso de destrucción del proceso de paz ha construido la cama de la violencia. Pero no es un simple discurso. También tiene una práctica, una acción generadora de violencia. Tengo que decirlo, el gobierno de Duque construyó las disidencias de las FARC. Necesitaban tener a las FARC armadas. Su proyecto político se debilitaba si no había insurgencia. ¿Por qué? Porque toda su política de seguridad se había construido alrededor de la contrainsurgencia. Sin insurgencia no había política, no había votos, no había poder. Por tanto, uno de los objetivos del gobierno ha sido construir de nuevo la insurgencia. Rompió el acuerdo con el ELN y ahí está el ELN armado. Y construyó de una manera muy perversa, y tengo que decir que no fue Duque, fue Néstor Humberto Martínez y sus aliados, una conspiración desde la Fiscalía para poner preso al señor Santrich con cocaína de la misma Fiscalía y acusarlo de narcotráfico. El jueves haré un debate sobre esto y no voy aquí a profundizarlo, pero desde el Estado construyeron las disidencias de las FARC. Y hay un tercer elemento que a mí me gustaría también tocar en este debate, y es que también viene creciendo una violencia política, propiamente. Desde la política se está matando. Colombia Humana puede ser gobierno en el 2022. Y eso está asustando un sector del poder en Colombia. Esos asustados están construyendo una estrategia en este momento para evitarlo. No me refiero al debate político normal, democrático, de las ideas y de tratar de convencer a la sociedad de que Colombia Humana no es una alternativa. No, me refiero a otro tipo de práctica. Voy a tratar de sintetizarla. Miles de militares, ex-paramilitares, han quedado por fuera de la JEP, Justicia Especial para la Paz. Los han rechazado. No tienen alternativa de beneficio jurídico
y fluyen hacia las llamadas BACRIM, que son los nuevos dueños del narcotráfico. Pero les empiezan a hacer una serie de promesas. Si hay otro gobierno de Uribe, habrá un indulto para los militares, que la JEP no aceptó. Y algunos sectores que se sientan en este Congreso, y no me refiero al Centro Democrático como partido, sino algún sector al interior, ha empezado a decirles: si quieren ese indulto y un nuevo gobierno de Uribe, no pueden dejar que Colombia Humana gane. Han presionado la muerte de militantes de Colombia Humana. Y ese es un nuevo sector de la violencia que empieza a aparecer en Colombia. Yo terminaría esta intervención como vocero de Colombia Humana diciéndole a la sociedad que hoy se necesita una reestructuración de la fuerza pública. Con un ministro de Defensa con aspiraciones presidenciales que se dedica a la politiquería, no hay estrategia, no hay política de seguridad. La fuerza pública está abandonada en Colombia, sus cúpulas en la corrupción. Algún día vamos a hablar de la reforma de las fuerzas militares. Yo pienso que los sargentos del ejército deberían incidir en quiénes son los generales. Yo pienso que la fuerza pública debe pasar por la educación superior y ser profesional. Yo pienso que la fuerza pública hoy sí puede tener una estrategia si somos capaces de construir una política de seguridad eficaz,